Bueno, y en este primer canto primo de la Divina Comedia, vemos que es una especie de prólogo, ¿no? de prefacio, de anticipación de lo que va a ser el viaje de Dante por estos tres planos, estas tres dimensiones, del infierno, el purgatorio, el paraíso. ¿Qué va a pasar? Que él se encuentra en esta selva, divisa una colina que tiene en su cumbre luz, sol reflejado, y aspira a ir a esa cumbre. Lo que pasa es que cuando quiere ir hacia la luz, desde esa selva oscura, áspera y fuerte, se le interponen en el camino tres fieras. Una pantera, un león y una loba. Fieras que tienen, por supuesto, un significado alegórico, ¿no? que representan algo. Tentaciones, vicios, impedimentos profundos del poeta para acceder a esa colina iluminada. Y lo dice de esta manera Dante Alighieri. Dice: pero al llegar al pie de una colina, donde se hallaba el límite del valle, que me abrumó de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi ya la alta cima cubierta por los rayos del planeta que es guía y luz de todos los caminos. La cima estaba cubierta por la luz del planeta. Claro, piensa que en esa época el Sol era considerado todavía planeta, ¿no? Y dice así entonces: pero al llegar al pie de una colina, ¿no?, donde se hallaba el límite del valle, ma poi chi fui al pie de un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto, que me abrumó de miedo el corazón. Guardai in alto, miré hacia lo alto, e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni cale. Miré hacia arriba y vi ya la alta cima cubierta por los rayos del planeta que es guía y luz de todos los caminos. Y entonces le sale al encuentro la primera fiera que es impedimento para que él acceda a la luz de esa colina, o a la colina luminosa de la virtud, del bien, del amor, de la verdad, de la belleza, que eso representa, por supuesto, esa colina. Él está al pie de esa colina, en un valle oscuro, una selva oscura, pero no puede acceder. ¿Por qué? Porque sus vicios, defectos, se lo impiden. Y entonces dice que apenas comenzada la ascensión de esa colina, me topé con un lince, dice acá, muy ligero, un lince. Bueno, la palabra que utiliza Dante es lonza, que puede ser lince, que puede ser pantera, que puede ser leopardo. Tiene la piel manchada, así que bien puede ser un leopardo. Lo que pasa es que se traduce generalmente como pantera, porque la pantera es símbolo de la lujuria, y parece ser que esto representa a esta fiera, la lujuria. Entonces dice: me topé con un lince muy ligero y todo de manchada piel cubierto. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coberta. Ante mi vista estaba tan inmóvil que impedía seguir por mi camino y pensé varias veces en volverme. Entonces, claro, se le presenta a esta bestia, esta fiera, que le impide el paso. Claro, no puede ir a la luz, porque la pantera, la lujuria, el lince o el leopardo que se le opone es impedimento, por supuesto, es obstáculo para que una persona se supere, crezca. Después va a ser bastante, ya lo veremos, benévolo con la lujuria. Hay que ver si, porque él quiso ser benévolo consigo mismo y con su debilidad más marcada, ¿no? Y dice muy lírica, bella, musicalmente, que en ese momento en que se le presenta esta fiera, esta bestia, dice que era el tiempo del alba, el momento del alba. Ángel Crespo dice: era el tiempo primero matutino y se elevaba el sol con las estrellas que estuvieron con él
cuando el divino amor movía aquellas cosas bellas. Bueno, es lindísimo esto, ¿no? Pero es más clara la traducción de Micó, sin duda, ¿no? De José María Micó, porque dice: el sol salió rodeado de los astros que iban con él cuando el amor divino dio a las estrellas el primer impulso. Y el original dice: tempera del principio del matino, el sol montava en su conquelle stelle, che eran con lui quando l'amor divino mose di prima quelle cose belle. Esto del impulso, ¿no? El amor dio el impulso a las estrellas, al sol. Esto es muy importante. El amor como primum mobile, como primer motor, ¿no? Como el âme vital, diría Bergson, la energía, ¿no? Que mueve todas las cosas. Pero vamos a profundizar en esto porque es una idea central de la Divina Comedia, ¿no? El amor como fuerza motriz profunda, divina, original, que atraviesa todas las cosas, diría Sófocles, ¿no? El azogue que atraviesa todas las cosas, el eros. Pero vamos a profundizar cuando tratemos de esto. Y él dice, aclarando y simplificando, dice que el sol salió rodeado de las estrellas, que también ya estaban con él, esas estrellas, con el sol, con él, cuando el amor divino dio a esas estrellas el primer impulso, es decir, cuando las sacó a la luz, cuando las creó, ¿no? Ya esas estrellas estaban con el sol, ¿cuándo? Y bueno, cuando el amor divino las dio a luz, las gestó, las generó, las creó, stelle, ¿no? Una cosa que puedo adelantar es que stelle es la palabra con la que termina cada parte de la Divina Comedia. El infierno, el purgatorio y el paraíso termina con esa palabra, stelle, estrellas. Lo cual ya es un indicio de qué tan pensada fue por Dante racionalmente, arquitectónicamente y hasta ingenierilmente esta obra. Geométricamente también se ha dicho que es un gran geómetra, un gran arquitecto, un gran racional, ¿no? Para haber hecho una obra tan pensada. Piense que la escribió a lo largo de 15 años y está realmente planeada de una forma sistemática. Víctor Hugo en su libro sobre Shakespeare dice que el genio aúna estos contrarios aparentemente irreconciliables, ¿no? Emoción y razón, bohemia y espíritu sistemático. Dice que el poeta puede ser un soñador y a la vez un hombre profundamente pragmático. Ese gran libro de Víctor Hugo, ¿no? Sobre Shakespeare, que habla de lo que es la esencia del artista y del genio. Stelle, las estrellas aparecen, cierran, esta palabra cierra cada una de las partes de la Divina Comedia. Claro, las estrellas, ¿no? Como símbolo de lo alto, de lo luminoso, de lo divino, ¿no? Recuerden que el quinto elemento, el éter, era el orden de lo sobrenatural, ¿no? Esto me hace acordar un verso de Leopoldo Lugones, que si bien recuerdo está en Las Montañas del Oro, su primer libro, el primero de los 9 libros, ¿no? ¿Dije bien? 9 libros de poemas de Leopoldo Lugones, sí. Dice: y decidí ponerme de parte de los astros, dice el poeta argentino Leopoldo Lugones. Pareciera ser que Dante está en consonancia con este verso, o que Lugones está en consonancia con la Divina Comedia, ¿no? Y esto de ponerse de parte de los astros es ponerse de parte de la luz, de la trascendencia, de la transformación del ser, de la salida de la selva oscura en busca de esa cumbre, ¿no? Coronada por el sol. Y decidí ponerme de parte de los astros. Bueno, es un verso que se me clavó en la memoria cuando, siendo adolescente, lo leí en Las Montañas del Oro, el libro más hugoniano de Leopoldo Lugones. Y dije 9 libros de Lugones, y el 9 ustedes saben lo importante que es para Dante.
Por más que Dante de alguna manera atenúa la gravedad de la lujuria, la atenúa porque en el infierno los círculos van de lo más leve a lo más grave, ¿no? El mismo Papini dice, ¿no?, que la lujuria tiene que ver con la fascinación por mal que mal, los cuerpos bellos o la atracción por los cuerpos de las personas deseadas. El mismo San Agustín, creo que en las Confesiones, si bien recuerdo, dice que no es el más grave de los pecados, la lujuria, porque es debilidad. En cambio, la soberbia, el orgullo, la envidia, la codicia son pecados mucho más graves, dice San Agustín. Sin embargo, es cierto que si la lujuria no se la supera, bueno, es un impedimento enorme para la ascensión espiritual. Estamos crucificados en la carne, decía André Gide, ¿no? Fatalmente, el gran escritor francés, el Nietzsche francés, que cuando ya ve que sucumbe y que no puede evitar sucumbir a las debilidades de la carne, en su diario escribe: Señor, no olvides que te he amado, dice a Cristo. Bueno, entonces esta pantera sinuosa, felina, lúbrica, que le obstaculiza el camino a Dante para acceder a la colina iluminada por el sol, bueno, sí, es la lujuria. Es la lujuria, ¿no? Pero además de la lujuria, que es la primera fiera que se le presenta a Dante, está ¿qué? Y bueno, sí, la soberbia. Que para la teología cristiana, y no solo la teología cristiana, también para los orientales, es la peor de las faltas. Cuia superbus resistis, dice San Agustín en las Confesiones, ¿no? Porque, Señor, a los soberbios los resistes, los rechazas. ¿Por qué? Y bueno, porque el orgullo es la falta por excelencia, ¿no? Creerse uno más que los demás, pensarse superior, inflar el ego, ¿no? Lo cual no es que otra cosa que la contracara de un gran complejo de inferioridad, ¿no? Que es nuestra condición humana, diría Adler, el psicólogo, ¿no?, de la escuela de Viena. Bueno, se le aparece después de la lujuria, ¿qué? Un león, que representa la soberbia. Y entonces dice, José María Micó traduce: mas no bastó para impedir el miedo que me causó un león que se acercaba. Avanzaba hacia mí con la cabeza altiva y con aspecto tan hambriento que parecía estremecerse el aire. El peor de los pecados. Dice Dostoyevsky, después del orgullo o la soberbia viene la caída. Chesterton, más agudo, dice, no es que viene la caída después del orgullo, el orgullo es ya la caída. Creerse el centro del mundo, creerse narcisistamente en lo más importante, que todo gira en torno a mí, que cuando yo me muera el mundo va a desaparecer, como dice Juan Ramón Jiménez, ¿no?, el poeta español. Cuando el filo de la muerte me tale, se vendrá bajo el universo. Y se murió Juan Ramón Jiménez y el universo siguió su curso. O como alguien puso en un muro de Alemania cierta vez, Dios ha muerto, ¿no? Gott ist tot, que había escrito Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, Nietzsche. Y alguien tiempo después en ese mismo muro agregó, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Bueno, esto de el hombre olvidar que su vida es algo contingente, que puede ser y no ser, que todo es gratuidad, que todo es don, regalo, y que no es que nos merecemos lo que somos y lo que tenemos, sino que todo es don, gracia, como dice la última línea de ese gran libro de Bernanos, Diario de un cura rural, dice, todo es gracia. Entonces la soberbia, el orgullo es el pecado por excelencia, ¿no? El pecado original, la falta original.
pensarse uno más que los demás, pensar que todo gira en torno a nosotros. Ortega y Gasset dice que es muy importante que el ser humano opere una suerte de giro copernicano, ¿no? Copérnico decía, no, señores, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? La teoría heliocéntrica, helio, fuego, sol, heliocéntrica, no geocéntrica. Bueno, nosotros también cuando nacemos, cuando somos niños, creemos que todo gira en torno a nosotros, que nuestros padres fueron creados para nosotros, que todo es para nuestro bien y provecho. Sin embargo, todo eso es gratuidad. Entonces, el giro copernicano es darse cuenta del ser humano que nosotros, que cada uno de nosotros no es el centro, sino que somos uno de los infinitos centros en los que la divinidad se manifiesta. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna parte. Somos uno de los centros, no el centro. Y además somos en tanto que, platónicamente dicho, participamos del ser. No somos el ser, ni por asomo. Entonces se le presenta el león a Dante. Después de la lujuria, el león. La soberbia. La soberbia le impide también, al igual que la lujuria, acceder a la colina luminosa coronada por el sol, por la luz, sin pasar por la humillación, sin darse uno cuenta que todo es regalo, don, gracia. El ser humano no puede superarse. Hay tres palabras acá muy importantes, consanguíneas en cuanto a su etimología, los tres vocablos, ¿no? Humilitas, que es humildad, humus, que es barro, y homo, que es hombre. No podemos disociar estas tres palabras. El león se le aparece a Dante Alighieri como la soberbia que le impide a él ir más allá, superarse. Se cree todavía lo más importante. Lo más importante. Y fíjense que hay una suerte de instinto en toda persona que hace que el orgullo o las actitudes pedantescas o narcisistas sean repulsivas. A este respecto, Chesterton dice, cuando viene un niño o un joven o un chico, diríamos, a decirnos que está enamorado de todas las chicas del barrio, bueno, eso nos enternece. Pero cuando viene uno y nos dice, todas las chicas están enamoradas de mí, nos dan ganas, dice Chesterton, de darle una pateadura. Bueno, y también utiliza o se vale del ejemplo de David y Goliat, ¿no? ¿Por qué es importante o trascendente que David, con su honda y su piedra, derribe al gigante? Porque el gigante es una especie de ego inflado, es como un orgulloso, soberbio, pedantesco personaje que merece que un pequeño ser como es David lo derribe con su honda. Entonces dice que se le aparece este león. Acuérdense que tiranos, grandes tiranos como Mussolini dice, quiero arañar la historia como un león con su zarpa, ¿no? Esto del león aparece muchas veces en los escudos, y en los discursos de los tiranos, de los reyes, de los emperadores, el león como símbolo de soberbia. También, por supuesto, hay otra cara de todo esto que es, bueno, Cristo, ¿no? Representado como un león, el león de Judá, que se le llamó, ¿no? Como símbolo de la fuerza espiritual, o sea, según como se lo vea. Entonces dice que después del león se le aparece ¿qué? Una loba a Dante, la tercera fiera que se le presenta. Y dice, vi una loba voraz que iba repleta de insaciable avidez o hambre, ¿no?, en su magrura, y había causado el mal a mucha gente.
la tercera fiera se le presenta. Esto de las fieras, por supuesto, ¿no?, aparecen tanto en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, como símbolos, alegorías de vicios, de virtudes, etc., ¿no? Es algo muy antiguo también. La loba, en este caso, representa la codicia y la avaricia a la vez, ¿no?, el hambre insaciable, el apetito insatisfecho del ser humano cuando ese apetito está lanzado hacia las cosas mundanas, materiales, che non saziano. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carcanella sua magrezza e molte genti fece a viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che sia di sua vista que yo perdí la esperanza de la alteza. Entonces dice que perdió la esperanza de la altura, de llegar a la altura, de subir esa colina luminosa cuando se le presentó esta lupa o loba, ¿no?, que representa, sí, el apetito insaciable, la codicia y a la vez la avaricia. Es como el monstruo del Apocalipsis que cuanto más come, más hambre tiene. Dice: vi una loba voraz que iba repleta de insaciable avidez en su magrura y había causado el mal a mucha gente. Esta loba me dio tal pesadumbre con su temible aspecto que perdí toda esperanza de alcanzar la cumbre. Alteza. Y nos da una clave de qué representa esta loba, porque dice: como el avaro que acumula bienes y un día pierde todo lo ganado y al fin se duele, pesaroso y triste, tal efecto me hizo aquella bestia que venía a mi encuentro y me empujaba hacia la parte donde el sol se calla, o donde el sol no alumbra, ¿no? Entonces le hace acordar esta loba, ¿no?, al avaro que acumula bienes y un día pierde todo, ¿no?, y se duele pesaroso y triste. Ese es el mismo sentimiento que él tiene, el del avaro que deseó todo y pierde todo, ¿no?, que encaminó su hambre, su deseo, su codicia, sus aspiraciones hacia las posesiones, hacia lo vano, lo vacuo, lo superfluo, lo efímero. Pues la loba es esto, ¿no? Y no es raro que diga loba, porque él va a identificar a la loba romana, a la iglesia, con la codicia, la avaricia, la apetencia de bienes materiales. También está esto, sin duda está esto. Y después de que aparecen, avaricia, codicia, materialismo en suma, ¿no? En esta época nuestra, creo que amerita un sorbo de monacal. ¿Se acuerdan de este? No es que nos auspicie nadie, pero de este licor tan rico, de los benedictinos. Qué importante esto, y que no se habla mucho. ¿Por qué? Porque se ha puesto dentro de las virtudes burguesas el ahorro, el acopio de bienes, la mesura extrema, con lo que muchas veces se ha santificado, bendecido la avaricia y la codicia. Cuando en realidad todo esto es lo contrario de la generosidad, lo contrario de la osadía del vivir, lo contrario de la confianza en la providencia. O sea, esas virtudes burguesas de la seguridad, del acopio, que hoy en día, más que nunca quizás, están bendecidas. Dice Loblois, el burgués es un sardo que se quiere morir de viejo, es decir, que quiere durar mucho y, con, por supuesto, un buen pasar. Nadie dice que la prudencia, el ahorro moderado no sean cosas positivas, pero en su exceso es mezquindad, es pequeñez de alma, es pusilanimidad, lo contrario de la magnanimidad, del alma grande. Y eso es muy importante, alma grande, ¿se acuerdan? Mahatma, ¿no?
Mahatma Gandhi. Mahatma no se llamaba así Gandhi, es decir, Mahatma le puso Tagore, Rabindranath Tagore, el poeta indio, lo llamó, lo bautizó a Gandhi Mahatma, alma grande, magnánimo. El primer poeta o el primer escritor que gana el premio Nobel no europeo, 1914, si bien recuerdo. Entonces, la magnanimidad, el alma grande, se contrapone a la pusilanimidad. Pusil es pequeño. Y la codicia, la avaricia, el materialismo, la excesiva búsqueda de seguridad van en contra de la osadía del vivir, de la generosidad, de la magnanimidad. Van en contra. Y no es raro entonces que uno de los tres obstáculos, que una de las tres fieras que le impiden a Dante ir a la luz, a la verdad, al amor, a Dios, sea esto, la loba que encarna la codicia, la avaricia, el materialismo. O sea, no hay que pasarlo muy... Porque uno habla mucho de la lujuria, de la soberbia, pero no se habla de la avaricia, pero no se habla de la codicia, que es una falta enorme, o en todo caso, un impedimento enorme, un obstáculo enorme. Es en el fondo de los fondos no tener fe, no tener confianza en la providencia, es creer que todo depende de que yo tenga bajo mi control un cierto poder, ¿no? Un cierto dominio de mis posesiones, y que además egoístamente piense yo en no compartir, no en dar, no en prodigar, sino en yo preservarme, conservarme. El burgués es un cerdo que se quiere morir de viejo, dice dura, crudamente ese gran escritor, visionario, profeta moderno que fue Léon Blois, hablando de Léon Blois. Hay tres grandes leones de la literatura: León Tolstoy, Léon Blois y León Felipe, ¿no? Tres interesantes fieras espirituales, pero no por soberbias, sino por visionarias, por poseídas, imbuidas de el ferviente y feroz amor divino. Y entonces en este inicio de la Divina Comedia vemos que la selva oscura en la que se encuentra Dante Alighieri, el mismísimo Dante, no es un personaje ficticio, no, Dante Alighieri, el poeta florentino católico del siglo XIV, 1300, que hacia el 24 de marzo inicia la redacción de la Divina Comedia. 24 de marzo, que además era el inicio del año florentino, porque era la fecha en la que la Iglesia consideraba que había sido la anunciación y la crucifixión de Cristo. Hacía poco se había realizado el jubileo, ¿no?, romano, 24 de marzo, Semana Santa del año 1300. Dante inicia esta obra ingente, inspiradísima, que va a sostener a lo largo de 15 años. Entonces, está en una selva oscura, se le presentan tres fieras que representan cada una el leopardo o el lince o la pantera, la lujuria, el león, que es la soberbia, y la loba, lupa, es la avaricia o la codicia. En todo caso, el apetito insaciable del ser humano que está mal direccionado, ¿no? O sea, el deseo está bien, el hambre está bien, pero ¿qué es lo que ambicionamos, codiciamos, deseamos? Decía San Agustín: busca lo que buscas, pero no donde lo buscas.